A ver, estamos recibiendo también la llamada de Sergio Almaraz. Él es el fiscal de investigación y persecución del delito del gobierno de Chihuahua. Fiscal, muy buenos días. ¿No tiene que cerrar una cárcel clandestina como esta que estamos señalando? Carlos, buenos días. Pensar que el arraigo como medida cautelar es inconstitucional es tanto como establecer una premisa en la que afirmar que la prisión preventiva sería violatoria de derechos constitucionales. Chihuahua, previo al inicio del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecía en su legislación procedimental que el arraigo es una forma de restringir o de limitar los derechos de los imputados en el sentido de salvaguardar las condiciones del proceso que se le sigue en su contra. Ahora, lo normal, fiscal, sentido, lo que está diciendo el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, está bien el arraigo, pero antes, ¿no? Es decir, no 2 años en la cárcel y luego te arraigo. Esto es lo que señala como posiblemente irregular. En este sentido, tendríamos que establecer qué criterios ha señalado como precedentes la Suprema Corte de Justicia, y lo que ha establecido como inconstitucional es que el arraigo para fines de investigación, como se establece por el propio visitador de la Comisión de Derechos Humanos, en donde dice que es permitido por el artículo 16 constitucional, es precisamente la figura que ha establecido la Suprema Corte como una figura inconstitucional, en razón de que no se puede detener a una persona para investigarla. En Chihuahua, la imposición de esta medida cautelar, no para fines de investigación, porque el juez, una vez que ha valorado ciertos antecedentes de investigación, determina como una forma de restringir ese principio de presunción de inocencia y le establece este mecanismo de aseguramiento a efecto de garantizar la presencia del imputado dentro del proceso. Adelante, Por Luis. lo tanto, deberá ser la Suprema Corte, a través de los tribunales colegiados, de jueces de distrito, quienes establezcan a través de sus sentencias si estos centros de arraigo tienen una condición de carácter inconstitucional, porque en el estado de Chihuahua pues no se tiene este precedente en donde se haya ordenado a las autoridades estatales el cierre de estos lugares de arraigo. Fiscal. En efecto, se cuenta únicamente con 2 centros de arraigo en el estado de Chihuahua, uno localizado en la frontera norte del estado, otro en el centro o en la capital de esta región, y por lo tanto estas medidas se encontraban previstas por el cuerpo de legisladores en una parte de las condiciones que habrían de situarse como medidas cautelares, y por lo tanto no estaríamos ante la presencia de lugares que operen en la clandestinidad. Pues ni siquiera saben cuántos hay, ¿no? Ni siquiera saben cuántos son los que están internos. Son 157 personas arraigadas que se tienen, son 100 personas que están arraigadas en Ciudad Juárez y 57 arraigados en la ciudad de Chihuahua. Todos estos arraigados por disposiciones expresas, ordenadas por jueces, sea de segunda instancia, que mayormente son quienes se encuentran en este estado, en razón de que son imputados que una vez que han ejercido todo acto de dilación dentro de los procedimientos, más allá de una defensa conveniente para la asistencia a sus derechos, establecen en algunos momentos la intención de que el periodo de 24 meses que se establecía como fecha límite o plazo máximo para la imposición de una medida cautelar diversa, que es la prisión preventiva, en estos supuestos, una vez que ellos han agotado a través de todos estos esquemas recursivos ese lapso de tiempo para las autoridades de poderlos llevar ante una instancia judicial, bueno, cierto es que en delitos tan graves como el secuestro, como el homicidio, como la extorsión, a los cuales se encuentran procedimentalmente sujetos, pues sería sumamente delicado que los mismos, a través de estos actos dilatorios, también llegasen a esquemas de privilegios en donde se les permitiera incorporarse a sus lugares o a sus domicilios. Fiscal, pero sus leyes establecen que el arraigo debe ser domiciliario, no en estos centros. No, discúlpeme, en la disposición expresa de la ley que se contenía en el Código Procedimental previo o vigente antes del inicio del Código Estatal, del Código Nacional, establecía de manera textual
el arraigo en su propio domicilio o en el de otra persona. Establezco o en el de otra persona. Oiga, pero esta no es la casa de otra persona, esto es una cárcel, Sí. ¿no? Otra persona, pues en la casa de su tía o no, de su No es el hermano, caso, de un amigo. claramente no es el Esto no es caso. la No casa se de otra establece. persona, es una cárcel. No se establece una persona moral o una persona física. En No, este pues, caso, el este domicilio- tercer Entonces hay que domicilio reformar esa tiene- ley, ¿no? El domicilio Oiga, lo tiene- fiscal, no están ustedes ahí amparándose en un resquicio legaloide para hacer algo que a todas luces es irregular. No lo consideraríamos en ese sentido. Ustedes las defienden condiciones- esta cárcel, ustedes defienden esta Las cárcel. condiciones que se establecen, yo creo que si se determinara ilegal, existirían las resoluciones de la Suprema Corte en contra del Estado de Chihuahua en ese sentido. Existen Bueno. mecanismos de defensa de derechos humanos, de defensa de derechos constitucionales, que las 157 personas arraigadas pueden hacer uso de ellos. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe un pronunciamiento en materia constitucional que establezca que estos centros de arraigo en el Estado de Chihuahua tienen un carácter de ilegal o de clandestinos. Muy bien. Bueno, pues Son- vamos a esperar a ver qué dice la Suprema Corte Fiscal. Muchísimas gracias por estos minutos y muy buenos días, Buenos días, Sergio Carlos. Almaraz, fiscal allá en Chihuahua. El domicilio lo tiene que establecer el imputado. Eso dice la ley. O sea, cuando dice si no es en su casa, puede ser en cualquier otro lado, sí, pero lo tiene que Aprovechan un determinar vacío legal el ahí. Y si, no, procesado. son ¿De qué clandes- forma, y si no no? es clandestina, pues es muy opaca, ¿no? Y algo habría que hacer al respecto Eso, para son tratar habitaciones de... con barrotes, que Exacto. es meramente Y algo la muy situación. curioso, nada más añado esto. Chihuahua se caracteriza porque entran las cámaras a sus prisiones, porque les gusta presumir que ya hay orden, que ya tienen el control nuevamente de las prisiones, que ya no es el autogobierno, pero estos lugares no quieren hablar. Aquí no te dejan pasar. No, de estos lugares. Las tomas las tuviste que obtener también Claro, clandestinamente. así es. Gracias, Luis.